días que han pasado. Tenemos 7 más en investigación y en espera de peritajes, así que por supuesto que el número puede aumentar. Y vale decir también que tenemos 95 intentos de femicidio, es decir, donde existió la intención de asesinar a una mujer, a un adolescente, a una niña. Cabe destacar que cuando nosotros hablamos de femicidios, la palabra femicidio se refiere a un término que es un término de consenso internacional, que es un término que por supuesto primero instalan las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, para para tratar de visibilizar este fenómeno que tenía que ver con la violencia, pero que no es la misma violencia que sufren los varones en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es una violencia que se da adentro de los hogares, con personas que son de nuestro núcleo íntimo, conocidos, son en primer término parejas o exparejas, en segundo término familiares, directos o indirectos, en tercer término pueden ser conocidos, tales como amigos, compañeros de trabajo. Recordemos aquí en Córdoba, a mediados del año pasado, el femicidio de Catalina Gutiérrez, ¿no? Entonces, es una violencia especial en el cual el motivo no es porque le hayan querido robar, el motivo no es por un enfrentamiento, no es en una ocasión de un hecho violento, es porque existe una relación asimétrica de poder, generalmente una relación afectiva, una relación de conocimiento, que es una relación muy asimétrica de poder, que tal vez comenzó con la violencia simbólica, la violencia psicológica, claro, sí, se sí, sí, transformó en violencia física y escaló. sí. Bueno, vos tenés toda la autoridad para hablar de esto, sos doctora, venís trabajando hace muchísimo integrando este espacio también de concientización. ¿Qué te sucede, qué te pasa por el cuerpo cuando escuchas que el gobierno nacional entiende que esto es más una ideología política que una cuestión pragmática, real, de lo que sucede no solamente en Argentina, sino en el mundo, y hablo del femicidio concretamente? Igual, sí, ellos hablan de privilegios, ¿no? Ellos hablan de que Sí, justamente las cosas que hacen que las mujeres, pero también las niñas, las adolescentes y las identidades diversas, como pueden ser lesbianas, travestis, trans, gays, las cosas que hacen que nosotros estemos desigualados en la sociedad, ellos le dicen privilegios. Y por supuesto nosotros lo entendemos como un ataque directo. Lo claro. entendemos como un ataque directo que nos genera muchísima preocupación. Y yo aquí quiero hacer una salvedad que tal vez no es tan simple erradicar la figura del femicidio del Código Penal, Claro. porque esto se votó con muchísimo consenso en la reforma del Código Penal allá por el 2012. Esto implica un cambio de la Constitución. No Sí. obstante, es un ataque directo, es un ataque franco, abierto, que nos genera mucha preocupación porque viniendo de una persona, de la persona que tiene más, digamos, mayor jerarquía en nuestro país, Sí. es como que habilita estas palabras claramente llenas de estigmatización, llenas de discriminación y de violencia y de agresividad. Nosotros lo podemos ver en las notas de los medios que él da, nosotros podemos ver con el nivel de agresividad que se refiere a nosotros en los estados internacionales, y la verdad es que nos preocupa mucho porque su palabra habilita a las acciones de otras personas. ¿Con esto Claro. qué quiero decir? Los discursos de odio en algún punto legitiman los ataques de odio. En algún Como momento, que en algún ustedes punto están en alerta, Betiana, respecto de esto actualmente. ¿cómo? Porque esto que vos decís, ¿no? Un Sí, discurso de odio, que él dice simplemente lo dije, no es simplemente lo dije, sino que, como decís vos, le está dando el guiño tal vez a gente que sí, piensa como él para que actúe. para que pase la acción. Sí, Sí, ¿ustedes están en alerta a partir de esto? ¿Se han sí, registrado sí, episodios de violencia estamos a partir del discurso concretamente? no solo que estamos en alerta, sino que nosotros también venimos registrando estos discursos y estos ataques de odio, Sí, digamos, porque recordemos que, bueno, la violencia de género después de muchísimo trabajo durante muchísimos años,
ya es como que estamos concientizados en que tenemos que ir, que tenemos que denunciar, que tenemos que ir a la unidad judicial, a la fiscalía y demás. Ahora, los ataques de odio, tal vez no. Que vayamos caminando por una plaza y que nos griten, y acá voy a decir una mala palabra, ¿no? Que nos griten puto de mierda o lesbiana de mierda, o que nos quieran pegar, ¿no? Sí. Estas cosas generalmente no se denuncian, pero venimos registrando un ascenso en estos ataques que generalmente se dan en el espacio público. El ataque más notorio que tenemos registrado, lamentablemente, los últimos días, fue que en Cañuelas, en Buenos Aires, incendiaron este hogar de esta pareja de lesbianas, ¿no? Ellas venían siendo hostigadas por un vecino desde hace mucho tiempo. De hecho, tenían incluso orden de restricción, tenían 12 denuncias y demás, y justito después del discurso de Davos, las cámaras lo muestran, bueno, al vecino yendo a incendiar este hogar de lesbianas, que por supuesto ya les había gritado con una connotación, con claro odio de género, Claro. ¿no? Y esto se vuelve a repetir, recordemos el año pasado existió este atentado que en el hotel de Barracas, en Cava, que asesinaron también a 3 lesbianas y una quedó con secuelas, este vecino que también las incendió. Digo, hay que tener cuidado, nosotras esto también lo sabemos porque lamentablemente no es un fenómeno de Argentina, no es un fenómeno de que ahora tenemos un presidente agresivo, violento, conservador, que decide dar una batalla, una batalla cultural que se dirime en términos de restricción de derechos, ¿no? A la par de una batalla económica. Esto ya lo sabemos en el resto del mundo, esto pasa en otros países, pasa en Rusia, está volviendo a pasar en Estados Unidos y pasa en muchos países de Europa también. Ahora, Betiana, Gabriela te está hablando, ¿cómo estás? Muy Hola. buenos días. ¿Cómo se puede leer que una sociedad que durante años fue testigo de cómo se iban logrando, a ver, se lograban derechos que llevaron mucho tiempo de lucha, se incorporaron a las legislaciones vigentes, que de repente haya un cambio tan rotundo? A ver, yo pienso en cuestiones de generaciones, ¿no? Generacionales. Hay muchos chicos y adolescentes que han crecido en una libertad de pensamiento y han visto con naturalidad las disidencias, empiezan de a poco a integrarlas a la libertad de optar por un género, a la libertad de opinión y demás, y de repente se cambia tan rotundamente. Me hace acordar como cuando empezamos los periodistas a visibilizar la cantidad de femicidios, que te dijeran hay femicidios porque el periodismo lo incentiva o porque lo está visibilizando y da ideas. ¿Te pasa eso también, como que se pasa de un extremo al otro? No sé si de un extremo, pero se ha pasado un extremo derechista muy rápidamente como para asimilarlo en tan pocos meses. Sí, yo primero yo tengo plena confianza en la memoria de todas nuestras luchas y todo lo que nos costó llegar hasta acá. Que bueno, que eso es también lo que se ve y lo que se manifiesta en movilizaciones como las del sábado, ¿no? Un 1 de enero con 35 grados de calor y una movilización sumamente masiva que trascendió a cualquier organización, partido, grupo, lo que se les ocurra, porque era el mundo suelto, digamos, era la gente suelta. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que sí, es preocupante, pero tiene que ver con que por detrás hay toda una arquitectura en crear enemigos. Claro. En crear enemigos y en crear enemigas. Vos bien decís, ¿no? Cuando se nos decía a los periodistas que hacemos tal cosa. Bueno, vos fíjate que una de las primeras cosas que hace Javier Milei cuando asume la presidencia es ataca a periodistas. Bueno, lo sigue haciendo, ¿no? Sí. Sobre todo periodistas mujeres. Exacto. Artistas mujeres, ¿no? Entonces, vamos creando enemigos, ¿no? A ustedes les dicen ensobradas, sí. Se acaba la pauta, pero ustedes ven que siempre es como que él responde a determinados medios. Entonces uno dice, pucha, ¿por qué pasa esto? Si ahí no hay una cuestión económica, ¿qué es lo que hay, digamos, no?
y aparte porque justamente también sacan y ponen de acuerdo, sacan y ponen a figuras del periodismo de acuerdo a su gusto y a su conveniencia. Entonces, se van construyendo enemigos para justificar y para ponerle la carga de todo lo mal que pasa en la sociedad. Por eso esta movilización no fue por los derechos LGBT, no fue por la figura del femicidio, no fue por los cupos laboral trans o los cupos de discapacidad que nosotros vemos que están en riesgo. Fue una movilización antifascista. ¿Por qué? Porque nosotros lo que consideramos ya en este punto, digamos, de que estamos viviendo una situación de neofascismo, estamos viviendo un momento de fascismo en donde se están construyendo enemigos y enemigas, eso se alimenta, entonces después, cuando nos vengan a buscar, digamos, tal como nos cuentan la historia, cuando nos vengan a buscar va a haber mucha inmovilidad, nadie va a decir nada, y no, porque este era el monstruo, este era el que nos llevó a la crisis, este es el que nos llevó a la inseguridad, al hambre, etcétera, etcétera. Que por supuesto, esos motivos de los malestares son reales en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, hoy por hoy, recordemos, tenemos más de la mitad de la sociedad pobre, en situación de pobreza. La inseguridad es real, es algo que no es una sensación, es algo que vivimos todos los días. Ahora, si nosotros creemos que justamente esa batalla económica se tiene que dar en conjunto con una batalla cultural que cercene derechos, que violente, que prive de libertades, ¿no?, que nos ataque directamente, bueno, ahí estamos en una situación muy preocupante, muy opresiva, y lamentablemente en la historia internacional, pero también en la historia de nuestro país, sabemos que generalmente eso no termina bien, y que lamentablemente las víctimas las ponemos de este lado. Estar atentos y estar en alerta y defender lo que tanto nos costó ganar puntualmente, que son estos derechos. Betiana, te agradezco por tu tiempo, impecable, seguramente tendremos más comunicaciones durante el año y ojalá que sean positivas, pero bueno, esta alerta temprana también nos ayuda a visibilizar que la problemática existe, que los femicidios ocurren y que hay que seguir monitoreando. Gracias por tu tiempo, Betiana. Muchas gracias, Lorena y Gabriela, y gracias a ustedes por visibilizar y por trabajar estos temas que no son tan gratos, pero que es lo que está ocurriendo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahí pasaba Betiana Cabrera Fasolis del Observatorio Nacional Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, poniéndonos en contexto esto que preocupa, el dato frío, que es el dato real, por ahí nos cuesta ver, pero hablar de un femicidio cada 30 horas y es una alerta, ¿no? Querer tapar, es como querer tapar el sol con el dedo.